El Santo Evangelio según Lucas, capítulo 9, empezando con el versículo 28. Unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron 2 hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la muerte que Jesús iba a sufrir en Jerusalén. Aunque Pedro y sus acompañantes tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús, a los 2 hombres que estaban con él, y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo: Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube les envolvió en su sombra, y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. En el momento en que la voz se escuchó, Jesús estaba solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto, y en aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto. Hermanos, estas son las buenas nuevas de Jesucristo. Que la gracia, el amor y la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes. Se pueden sentar. En el mensaje de hoy vemos que Jesús lleva a Pedro, a Santiago y a Juan a la cima de la montaña. Imagínense llegar ahí con Jesús y que cuando Él se retira para orar y entre dormidos y despiertos, ver la cara de Jesús cambiar con su ropa muy blanca y resplandeciente, y luego escuchar la voz de Dios desde la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Imagínense. Esto me recuerda cuando fuimos al retiro en Luther Glen el año pasado, a la cima de la montaña. Fue maravilloso. Sin duda la montaña le da una sensación de estar más cerca de Dios. Adorando en medio de la belleza de su creación, estábamos maravillados, deslumbrados ante los paisajes y el cielo azul durante el día y las estrellas brillantes durante la noche. Y créanme, yo no quería regresar. En nuestra lectura de hoy, al igual que en nuestro retiro, la montaña proporcionó un tiempo y espacio, lejos del ajetreo, del ruido y de la prisa. Y me pregunto, ¿qué es lo que pensaban Pedro, Santiago y Juan cuando empezaron a caminar con Jesús aquella tarde? ¿Acaso esperaban tener una conversación íntima con Él? ¿O tal vez tener una oportunidad de persuadirlo para que desistiera de las cosas extrañas de las que Él ha estado hablando acerca de sufrir y morir? Pues Él les había hablado un poco antes de su pasión, muerte y resurrección. Específicamente en el capítulo 22 de Lucas dice: El Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Claro que para los discípulos fue mucho más de lo que esperaban en la montaña. Fue una experiencia deslumbrante de lo divino. Fue como si se hubiera quitado la cortina de la humanidad de Jesús para dejar ver su gloriosa deidad. ¡Qué gran espectáculo! Lucas dice que la apariencia de su rostro cambió y que su vestido era muy blanco y resplandeciente. Jesucristo se transfiguró ante sus ojos. Como pueden ver, Jesús es más que un compañero que va caminando a tu lado.
más que un compañero con el que podemos caminar y platicar, más que un buen ejemplo para nuestros hijos y nuestros nietos. Jesús es nada más y nada menos que Dios en carne humana. Muchos dirán, oh, yo no tengo tiempo para eso, para ir a la montaña a ser transformado, pero creo que todos debemos apartar un tiempo de nuestra rutina para estar con Dios. Creo que a veces nos olvidamos de esto. Vivimos en la rutina diaria sin darnos un tiempo para ver todo lo divino que está a nuestro alrededor, sin percibir el Espíritu de Dios que nos abraza y que nos sostiene. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos mucho que hacer, el trabajo, los negocios, los amigos, la familia, tantas cosas. Y es difícil que en la prisa, en el bullicio del ir y venir, perdamos la pista de a dónde vamos. Perdamos la pista de a quién es al que pertenecemos y de las promesas que hay para los que creen. Todos, hermanos, todos necesitamos dedicar tiempo para estar en la presencia de Dios. En la lectura de hoy también se nos muestra lo importante que es la oración para Jesús. Recuerden que en los momentos claves de su vida, Él se aparta siempre para hablar con Dios y para orar, como por ejemplo en el jardín de Getsemaní y en las montañas muchas veces. Me pongo a pensar, si para nuestro Señor era tan importante tomar un tiempo fuera de su actividad normal de la vida para orar, ¿cuánto más importante debe ser para nosotros? Nosotros necesitamos ese tiempo también, aparte, para orar con Jesús, para orar como Jesús nos enseña, para acercarnos más a Dios y experimentar su gloriosa presencia como lo hicieron los discípulos ese día. La vida aquí en la tierra, hermanos, nunca va a ser como estar en la cumbre de la montaña. La vida no es así, pues estamos atrapados en cuerpos mortales y en un mundo decadente, con muchas dificultades, enfermedades, injusticias, pobreza, guerras, como la que estamos viviendo hoy en día y tantas otras cosas que nos rodean. Y si nunca dedicamos tiempo para poder percibir que la presencia de Dios está aquí con nosotros, entonces tendremos ansiedad, miedo y preocupaciones. Lo mejor que podemos hacer es apartar tiempo, hacerse a un lado y encontrar un lugar tranquilo en el que podamos desahogar nuestro corazón ante el Señor, subir a la montaña de la transfiguración y fijar nuestra mirada en la presencia de Dios, pidiéndole que nos limpie, que nos llene de su Espíritu Santo continuamente y escuchando la voz de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos llenarnos de esa fortaleza que está disponible para nosotros y que es la que nos ayuda a hacerle frente a la vida. Porque así como los 3 discípulos fueron invitados a ver a Jesús en su plenitud, esa misma invitación se extiende ahora para nosotros, para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está invitado a subir a la montaña para regresar renovados. Cada uno de nosotros está invitado a entrar al lugar santísimo en donde Dios habita. Estoy segura de que los discípulos no querían regresar de ese lugar de gozo, de alegría y de la visión, especialmente después de lo que Jesús les había dicho unos días antes acerca del inevitable sufrimiento para los que lo quisieran seguir, pues les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. También nosotros, como Pedro, queremos aferrarnos a los momentos que son especiales, pero esos momentos no se acaban ahí, porque esa luz que brilla sobre nosotros en esos lugares la podemos llevar con nosotros hacia el mundo, hacia donde no nada más nosotros la podamos ver, sino que otros también la puedan ver. Es mi oración, hermanos, que en esta Cuaresma todos seamos capaces de dedicar tiempo para orar, para leer la Biblia y para reflexionar en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
que al pasar tiempo en su presencia seamos fortalecidos en nuestra fe y que al crecer seamos capacitados para compartir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús, Señor y Salvador Jesucristo, con los demás. Amén.